Hola a todos, bienvenido en este nuevo video. Hoy día vamos a hacer un pedido de David Rodríguez que me pidió hacer un retablo de madera. Vamos a hacer esa talla de bajo relieve. Él me pidió especialmente hacer el Puente de los Suspiros, un sitio muy conocido en Perú. Pero para empezar creo que es un diseño muy complicado para que usted pueda aprender. Así que vamos a empezar con un diseño mucho más simple que voy a dibujar a mano. Les voy a dejar también en la descripción el enlace del dibujo por si lo quieren descargar y imprimir sobre una tabla. Vamos a tallar por capa, empezando por el fondo. Muy bien, acá tenemos nuestra madera de pino. Es una madera fina, como pueden ver no es muy gruesa, suficiente para hacer algo con poca profundidad. Acá tenemos nuestro boceto. Vamos a repasar con plumón las partes esenciales. Les recomiendo para empezar a trabajar con diseños así, que no tenga muchos detalles y que los planos sea fácil de discernir. Ahí lo tenemos, como ven, vamos a trabajarlo en dos planos. O sea, el primer plano que va a ser todo lo que está dibujado en lápiz, incluso estas hojas de arriba. ¿Por qué? Porque el bajo relieve es muy importante. Si quieren un bajo relieve que le da un buen efecto, trabajarlo con la luz. Y por lo general la luz va a venir así, desde arriba, ¿ok? Y justo pegado a la tabla. Así utilizaremos la sombra de unos pocos milímetros que se va a proyectar más abajo y daremos un efecto mucho más real. O sea que lo que vamos a hacer en nuestra primera etapa es tallar y bajar el fondo. Eso es lo que yo recomendaría para un bajo relieve, empezar a bajar nuestro fondo. O sea, vamos a ir retirando todo lo que estoy marcando acá. Bueno, retirándolo vamos cavando. Ok, vamos a ir cavando toda esta parte que va a ser el fondo. Aunque podría ser interesante también retirarlo por completo, tener un cuadro con un fondo donde se puede ver a través. Tenemos nuestro paisaje y se puede ver a través el fondo, ¿no? En este caso vamos a hacer un bajo relieve clásico. Vamos a empezar a marcar todos los bordes de esta parte que vamos a quitar. Eso lo podemos hacer con gubias o con formón, golpeándolos para marcar. Por ejemplo, ponen mi gubia acá, vengo a golpear detrás con una maceta para marcar. Acá no lo voy a hacer porque, como saben, vivo en departamento. Entonces yo lo voy a trabajar con pico de gorrión y con cuchillo. Una vez que terminemos de delinear todo el fondo, vamos a poder cavar con una gubia semiplana o una media caña.
Ahora que retiramos el fondo, vamos a pasar a inclinar el piso, que va a ser el suelo. Vamos a inclinarlo hacia el fondo, o sea, empezando desde arriba y lo bajaremos hacia el fondo. ¿Okay? Para eso vamos a empezar a delinear los bordes de las cosas que van a venir en primer plano, y delineándolo acá, empezando desde muy poquito y acá terminando casi hasta el fondo. Una vez que tengo esta inclinación desde el borde hasta el rincón acá, voy a ir haciendo esta curva sobre todo el suelo desde acá hasta acá, pero teniendo en cuenta que no voy a acabar esta casa y este puente y tampoco los troncos. Como pueden ver, vamos tallando por capa, empezando por la capa del fondo y viniendo poco a poco hasta la superficie. Pueden ver un poquito acá cómo está yendo por el fondo. Acá tenemos menos altura y al fondo un poco más altura. Ahora vamos a tallar la capa siguiente, que va a ser nuestra casa y nuestro puente. Para eso vamos a rebajar hasta ese punto para que corresponda la parte baja del puente con el suelo. Entonces vamos a empezar con la parte del fondo primero y rebajaremos la parte de adelante, siempre con las partes del fondo en primero. Venimos a dibujar de nuevo nuestro camino para poder empalmarlo con el puente. Y ahora esta parte lo bajo hasta ese punto. Bueno, ahora vamos a bajar la casa. Siempre vamos a hacer como hemos hecho hasta ahora. Primero el fondo y luego las capas superiores. Eso vamos a empezar a bajar las ventanas, y la puerta. Vamos a rebajarlo más o menos hasta la altura de este terreno. Entonces para esto voy a tomar como referencia el marco de ventana para poder retrasarlo una vez que está abajo.
y lo vamos cavando. Ya con el cuchillo voy a delimitar los bordes y con una gubia curva iré cavando el interior. Y retiramos el interior, trabajando siempre desde el fondo, así empezando las capas del fondo, nos permite así evitar de perder nuestro dibujo a medida que vamos cavando. Ahora que terminamos de cavar, vamos a marcar nuevamente nuestra ventana, gracias a las marcas que hemos hecho previamente, y vamos a acabar toda la parte de adentro ahí y vamos a dejar resaltar la madera y el techo. Eso será, como es parte del fondo, siempre del fondo hacia adelante. Y vamos a bajar esta madera, pero empezaremos siempre de la esquina, bajando un poco más hacia allá, y después de esta esquina hacia ese borde, para tratar de hacer resaltar este ángulo. Vamos a marcar acá nuestra esquina para no perdernos. Creo que incluso voy a dejar las marcas de gubias como están acá, porque hace como una casita hecho con troncos de madera. Entonces vamos ahora a rehacer nuestras ventanas. Vamos a acabar la parte interna y dibujar esos cuadros, esos listones. Ahora para esta madera vendré desde esta línea, la curva ahí, hasta el borde de la casa, porque ese lado debería estar pegado a la pared y este un poco más adelantado. Una vez que tengo esta curva marcada, voy a hacer lo mismo, pero así, porque esto viene a estar alejado y vamos entrando hasta más o menos un tronco de maderita pegado a la pared.
Una vez que marqué de nuevo mis troncos, voy cavando en lo largo, siguiendo las formas del tronco. Terminamos con el techo. Para eso vamos a tallar hacia acá, ¿ya? Pero vamos a hacer resaltar primero la chimenea. Y esta parte lo vamos cavando para adentro. Ahora la chimenea igual vamos a ir bajando hasta el punto más bajo y de acá vamos a tallar un poco por ahí y de acá por acá. Vamos a hacer una marquita para no perder nuestro punto medio. Básicamente es como hacer un dibujo, pero con relieve. Para una persona como yo, que está acostumbrada a hacer más que todo bulto redondo, es un poco, no es tan fácil como parece, y estoy que me volteo la cabeza para poder entender cómo posicionar este volumen solamente en 2D. Un ejercicio muy interesante. Listo, ya terminamos la parte del fondo y la parte media. Faltaría solamente hacer los detalles, pero ya los volúmenes están hechos. Ahora el volumen que viene a continuación es el volumen del humo. Entonces vamos a delinear ese volumen del humo y vamos a meterlo bajando al nivel de la chimenea. Para el humo de la chimenea vamos a jugar con los volúmenes que van y vienen, a hacer como olas. Ok, ya está nuestro humo de chimenea. Ahora marcamos los bordes de hojas y vamos rebajando todo lo que es tronco y darle detalle a las raíces. Ok, nuestros árboles se están ya tallando. No duden a marcar en el sentido del tronco, ¿no? Para darle una mejor forma, que si van cavando así van a tener sus líneas. Siempre las líneas de las gubias van a ayudar a sugerir algo, ¿no? Como ven, acá están en este sentido para sugerir hierba, acá están en este sentido para sugerir los troncos de la casa. Y ahora vamos a hacer esos bultos de hojas. Para hacer eso voy a ir cavando a donde está la marca y a redondear para darle unas formas ovaladas.
Ahora que tenemos nuestros bloques que son las hojas, vamos a hacer las texturas, o sea, dibujando los ladrillos del puente y texturas de las hojitas del árbol. También el fondo lo vamos a aplanar para hacer como el cielo. Muy bien, ahí acabamos con los detalles. Ya pueden jugar ustedes a hacer la textura que deseen. Yo algo muy simple con marca de gubia. Eso es algo que toma tiempo hacer las texturas, así que ustedes ya pueden pasar tiempo y hacer algo bien bonito. Ahora vamos a pasar los acabados. Para eso voy a utilizar un barniz caoba, un barniz que esté oscuro, súper diluido. Acá está mínimo 50% con thinner, puede ser un poquito más, 3/4 de thinner y el resto de barniz. Vamos a pasarlo rapidito y con el papel higiénico o otro trapo absorbente vamos a pasar para dejar la superficie más alta clara, y las que están de rincones se va a quedar el barniz oscuro, y vamos así para poder acentuar todo el sombreado. Listo, vamos a dejar secar. Como ven, podemos utilizar una capa muy suave y rápida para una parte más clara, y lo que queremos oscurecer como la casa, los árboles, pasar otra capa, una segunda capa un poquito más espesa de barniz. Dejamos secar. Listo, acá tenemos nuestro retablo terminado. Como les comentaba, tienen que jugar con la sombra encima de la tabla, ¿no? Para poder manejar las sombras a sus gustos. Entonces piensa en ponerlo después en un muro donde tenga una luz encima. Espero que este video les haya gustado. Realmente fue un reto divertido. No olviden poner un like al video, un buen comentario, me gustan sus comentarios, y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima. Chao, chao.